día de hoy. Vamos a empezar con la clase o la parte número 2 de la clase correspondiente a función logarítmica, ¿ya? Como recordaremos, en la anterior clase vimos la función exponencial. Ahora vamos a analizar la función logarítmica, que nos dice lo siguiente. Nos dice exactamente lo siguiente. Toda función exponencial, aquí podemos ver lo siguiente, ¿no? Voy a resaltarles, toda función exponencial, en este caso teníamos esto lo que habíamos analizado, mire. Sí, que era f de x es igual a x. Esto ya vimos. En donde teníamos dos casos, cuando es mayor a 0 y cuando a era diferente de 1. En este caso, la función, bueno, es una función biyectiva y también decimos que es una función inversa, que prácticamente viene a ser la inversa de la exponencial, la función logarítmica. Y se denomina, en este caso, función logarítmica. ¿Ya? Con base a. Esto conlleva la siguiente definición de la función logarítmica. Sea a un número positivo que tiene que ser mayor a 0 por obvias razones y diferente de 1, la función logarítmica con base a denota por log de a y está definida de esta manera que tenemos aquí. ¿Ya? Esto es un logaritmo. Como podemos observar, nosotros tenemos el logaritmo de base a, ¿sí? De base a. En este caso, si podemos ver, aquí mi variable se está viendo afectada ¿por quién? Por un logaritmo, ¿sí? Este es cuando trabajamos con base a. Esta expresión nosotros la podemos encontrar directamente como una función inversa de la exponencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos, ¿ya? Entonces, puedo decir aquí, el primer ejemplo, logaritmo, y recuerden, en este caso también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Puede ser un logaritmo en base 2. ¿Sí? Recuerden que lo único que tiene que ser es positivo. Eso quiere decir, para que sea positivo, tiene que ser mayor que 0. Y diferente de 1. Logaritmo en base 2 de x es igual, en este caso, podemos ponerle directamente la variable y. ¿Sí? Lo único que nosotros, en este caso, nos estamos dando cuenta es de ejemplos. En este caso, este es un medio, que es 0.5, ¿no? Del valor de y. Ahora, muy bien, esto es cuando yo tengo de base un número entero, ¿sí? O bueno, un base a. También aquí tenemos que tomar en cuenta que estos logaritmos de aquí son logaritmos comunes, pero tenemos unos logaritmos especiales. Y ese logaritmo, y esos logaritmos, sí, permítame esos logaritmos van a conocerme con logaritmos, tenemos con dos nombres, ¿no? Logaritmo natural, ¿sí? El logaritmo natural. Y se representa de otra manera. En este caso, lo único que se tiene es la nomenclatura ln, ¿sí? ln de x es igual a y. Es otra manera. ¿Qué se diferencia de arriba? Que si yo esta le transformo, le utilizo la nomenclatura normal o común, viene a ser el logaritmo de base e. Y este numerito ¿sí? O esta constante como podemos ver que nosotros diríamos es una letra, no es una letra como tal, sino es una constante, ¿sí? Es el número de Euler, que tiene un valor, ¿sí? Es como el valor que nosotros vemos de otras constantes. Por ejemplo, conocemos esta constante, miren. Este es un símbolo pi, que vale 3,1416. En este caso, el valor de también es un valor específico. Y este valor de como les digo, es una constante que se llama número de Euler, que vale 2,7182818 y así es un número largo, así como el valor de pi más o menos. Entonces, es un logaritmo especial. Para no poner logaritmo en base se ha visto la manera matemáticamente simplemente de representarle como ln.
¿Ya? Toda esta partecita de aquí es teórica, ¿no? Toda esta partecita de aquí es netamente teoría. Ahora, muy bien, cuando yo grafico mis funciones, yo voy a tener como en exponencial dos casos, y son las que les voy a presentar a continuación. Cuando yo grafico una función, es para hacer un análisis. En este caso voy a tener igual dos casos, como en la exponencial. Recuerden que la logarítmica es la función inversa. En el primer caso, yo puedo ver que la restricción que me están dando aquí en esta parte me dice que el valor de, bueno, que el valor de A va a ser mayor a 1. Recuerden que ese mismo caso teníamos en la exponencial, ¿ya? Es mayor a 1. Y si esto viene a ser mayor que 1, igual que la exponencial, la gráfica va a ser creciente. Y miren, yo puedo observar aquí, miren mi función. Va creciendo. Es una función creciente. ¿Qué quiere decir que sea mayor que A? Eso quiere decir, por ejemplo, ¿no? El logaritmo en base 2 de X es igual a Y. Ya, por ponerles un ejemplo. O también representado ya con la notación de función, que en este caso va primero f de x. Sí, no hay problema. Una misma notación. Lo que nos quiere decir es que aquí que la base va a ser mayor a 1. Por ejemplo, puede ser el 2. Otra función que sea mayor a 1 puede ser logaritmo de 5. Todas estas funciones, al yo darme cuenta que el valor de A, recuerden que este es el valor de A, el 2, el 5, es el valor que tiene A, que es este pequeñito de aquí. Siempre que sea mayor a 1, mi función va a ser creciente, ¿sí? Mientras que si la función, su valor de A va a ser mayor a 0, ¿sí? Mayor a 0 y menor a 1, la función será decreciente, ¿sí? En otras palabras, funciona prácticamente parecido a la función exponencial, ¿sí? Que teníamos prácticamente la misma restricción. Como podemos ver aquí en la gráfica, se denota una función totalmente decreciente. ¿Qué logaritmos entran aquí? Prácticamente sería, por ejemplo, f de x es igual al logaritmo, puede ser en base 0,5, ¿no? Que era un medio de x. Este valor es mayor a 0 y menor a 1. Dígame, Lourdes, tiene una pregunta. Sí, licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa lo que es la F y la X entre paréntesis? Ya. Es simplemente notación de función. Yo leo f de x es igual al logaritmo de la base, que sería 0,5 de x. Para ponerles un ejemplo de esa notación, ¿no? Creo que nosotros hemos visto en algún otro momento esta notación, por ejemplo, ¿no? Les pongo lo siguiente, permítanme un momentito. Y tenemos f de x es igual a 3x. Esto hemos visto en algún momento, ¿no es cierto? Esta es la definición Y de una función. puede, puede variar, por eh, ejemplo, la X. Ya puede variar la X. Sí, puede variar la x. Por ejemplo, puedo tener, no necesariamente se tiene que trabajar con la x, ¿no? Puede ser, voy a poner aquí, podemos poner otra, ¿no? F de m, mire, puede ser igual a m al cuadrado Ya. menos 1. Mire, cambié mi variable. En este caso, esta de aquí representa una función de segundo grado, una función cuadrática, ¿sí? Ya. Que es de segundo grado, ¿no? Y aquí les voy haciendo la denotación para que vean que todas son funciones. Mire, aquí el mayor grado de mi variable es 1. Aquí el mayor grado de mi variable, que en este caso es m, es 2, por eso es cuadrático. ¿Cuál más tenemos? Puedo tener f de cualquier otra letra, ¿no? Por ejemplo, de e. Puede ser e al cubo más 8. Esta de aquí es una función cúbica, ¿sí? Y dentro de todas estas de aquí, existen las que estamos viendo. Son prácticamente una clasificación del tipo de funciones que tenemos, no hay varias. En este caso estamos estudiando dos en específico. Que por ejemplo, pongamos f de w, ¿ya? Y nosotros analizamos la siguiente, que era a elevado a la w. ¿Este qué tipo de función es? Si tenemos en este caso la variable, ¿dónde está la variable?
está en el exponente. ¿Sí? En estos casos, miren, la variable estaba aquí abajo. Miren, la variable estaba abajo. Miren, en este caso la variable donde me aparece como un exponente. Si me aparece como un exponente, eso quiere decir que esta es una función de la que vimos el otro día, una función exponencial. Y ahorita estamos, después de haber analizado la exponencial, estamos analizando la función logarítmica. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner f de... utilicemos cualquier otra variable, ¿ya? Por ejemplo, b, ¿ya? En este caso, se muestra el logaritmo en una base A, y a quién le está afectando el logaritmo es a mi variable b, mire. ¿Sí ve? A mi variable b. Pero se puede utilizar. Obviamente muchas de las veces por cuestiones de nomenclatura general se utiliza f de x. Y se tiene lo mismo, logaritmo en base a, pero en este caso a quien la afecta es a la x. Ambas son función logarítmica. ¿Sí? Ambas son funciones logarítmicas. Entonces, esta es toda una clasificación. En este caso, el día de hoy estamos analizando directamente este tipo de función. ¿Sí? Pero sí podemos cambiar la variable. Ahora, muy bien. Como les estoy explicando esta partecita de aquí, esto de aquí simplemente es que es la gráfica. En la tarea no se les pide que grafiquen, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo no sepa cómo se ve mi gráfica, ¿sí? Recuerden que cada una de estas funciones tiene una gráfica en especial, como por ejemplo la lineal. Cuando graficamos una función lineal, ¿qué se acuerdan? ¿Cómo sale la gráfica de una función lineal? ¿Quién recuerda? En el nombre está explícitamente la gráfica. ¿Qué nos tendrá que salir? Recta. Una línea recta. Una línea recta, miren. Perfecto, miren. Miren, esa es una función lineal, miren. ¿Ya? Sale prácticamente una línea recta. En la cuadrada, ¿qué nos sale? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se recuerda en la cuadrada? ¿Qué tipo de gráfica nos sale? Ahí nos sale algo conocido como una parábola o rama de una parábola. Algo así, ¿ya? Y bueno, la cúbica y la exponencial y cada una de ellas tiene su gráfica. Por eso es que estamos nosotros viendo. En este caso, la función logarítmica se puede presentar en estos dos casos, ¿sí? Netamente es teoría para nosotros conocer en algún momento, ¿sí? Si a mí me ponen gráficas y me ponen una de esas, yo ya sé identificar cuál es la logarítmica. Si me ponen una recta, una línea recta, ¿será logarítmica? No, no es logarítmica, ¿no? Entonces, es más que todo para nosotros poder reconocer, ¿sí? Y analizar sobre todo la monotonía. Mira. En estos casos de aquí va a ser creciente, y en este caso de aquí va a ser decreciente. ¿En qué me fijo para yo poder determinar esto? Lo único que yo me fijo es en el valor de A, ¿sí? Que es la base. Mira. Aquí vale 2, aquí vale 5, aquí vale 0,5, aquí vale 0,3. Es la única manera en la que yo me doy cuenta de cuando es creciente o decreciente. ¿Ya? Ahora, muy bien, vamos al asunto. ¿Cómo se aplica o dónde se aplican las funciones en este caso logarítmicas? ¿Ya? Aquí nos ponen un ejercicio y nos dice lo siguiente, ¿no? Es un tema de inversión. Esto por lo general se utiliza en matemática financiera, cuando nosotros sacamos un préstamo, cuando nosotros prestamos dinero al banco o cuando ponemos plazo fijo el dinero, ¿sí? Por dar una idea. En que este caso, la pregunta, bueno, el ejercicio no es acerca de inversión. Nos dice lo siguiente. El tiempo necesario para duplicar la cantidad de una inversión a una tasa de interés R, dice. O sea que el interés está representado por R. Capitalizado continuamente está dado por la función que nos dice aquí abajo, que nos dice que el tiempo que le va a tomar capitalizar este dinero va a ser igual al logaritmo natural de 2 sobre R, donde R es el interés. Prácticamente estamos hablando de una ecuación, no de una función, donde vemos que hay un logaritmo. Ahora muy bien, dice encuentre el tiempo necesario para duplicar una inversión al 6 y al 8%, ¿sí? Al 6 y al 8%. Es como cuando nosotros sacamos un crédito. ¿Cuánto nos suele cobrar el banco en intereses cuando es un crédito? ¿Cuánto les han cobrado en algún momento? ¿Quién ha sacado un crédito aquí? Al 16%. Miren, al 16%, a veces es al 15%, a veces es al 12%, dependiendo
En este caso, el crédito, ¿para qué estamos sacando? ¿No? Entonces, eso es lo que estamos trabajando aquí para darnos una idea. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Ya? Nos dice lo siguiente. Vamos a ver la solución. ¿Ya? En este caso, primero que nada, yo debo encontrar el interés. Al darme a mí el interés, me está dando en porcentajes, ¿sí? Me está trabajando en porcentajes. Bien, vamos a trabajar el primer ejercicio utilizando el 6%. Pero yo no voy a poner aquí el interés directamente en porcentajes. Yo debo transformarle a un valor que se representa con la unidad, y eso vamos a nosotros ver aquí, ¿sí? Como R es el interés de la inversión, el porcentaje se debe dividir para 100. Eso quiere decir lo siguiente. Como vemos aquí abajo, yo tengo lo siguiente. En otras palabras, me dice que el interés va a ser igual a ¿qué? En otras palabras, voy a ponerles aquí a manera de fórmula, ¿no? Igual, al porcentaje con el que yo voy a trabajar, dividido entre 100. Esta formulita me sirve a mí para sacar el interés, ¿ya? Para sacar el interés. Entonces, si nosotros vemos aquí, al momento de reemplazar en mi ejercicio, ¿con qué interés estoy trabajando ahorita? Con el 6%. Con el ¿cierto? 6%. Entonces, el 6% dividido entre 100, esto podemos poner en la calculadora, o recordar que la división que son para el 0, simplemente se recorre la coma, y nos sale el valor de 0,06. ¿Ya? Entonces, ¿realmente cuánto ha sido ahora sí el valor de R? R vale 0,06, que eso representa el 6%. ¿Sí? Ahora, muy bien, una vez que yo ya encontré el valor de R, yo procedo a encontrar el tiempo, porque el logaritmo de 2 se puede encontrar utilizando directamente la calculadora. ¿Sí? Entonces, dice el valor de R es 0,6 y se debe reemplazar en la función, mire. ¿Ya? Y se debe reemplazar en la función. Vamos a trabajar aquí al lado, ¿ya? Recuerden, nos pone la siguiente función. Nos dijo que el tiempo que nos va a tomar, en este caso duplicar el dinero de la inversión capitalizada, va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de 2 dividido para el interés. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar. El logaritmo de 2 no se mueve. Sí, el logaritmo natural de 2, eso se mantiene. Y en el interés nos salió el 0,06. Esto de aquí se trabaja ahora sí utilizando la calculadora. En la calculadora, usted va a observar, y más o menos por la parte de aquí de la derecha tienen algunos. Van a encontrar un botoncito que dice LN. ¿Encontraron ese botón? Encuentren el botón, por favor, en la calculadora. ¿Lo encontraron tal vez? Sí. Ya, entonces aplastamos el botón LN y después aplastamos el botón 2. Y pónganle en igual y me dicen cuánto sale. ¿Cuánto nos salió? El logaritmo de 2. Logaritmo natural de 2. 0.69. 0,69. Utilizamos 3 decimales, ya para ser un poquito más cerca. 69,3, ¿no es cierto? O 693. Si es que yo tomo 3 decimales. Esto dividido para 0,06. Entonces vamos a hacer ese segundo cálculo, ¿no? Entonces yo digo 0,693 dividido entre 0. Recuerden, ¿verdad? Que 0,06. Tengo que poner eso, 0,06. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto será que les dio? ¿Quién me da? 3.50 me salió a mí. No, creo que ese valor, vamos a ver, revísenlo bien, ¿no? Recuerden que la calculadora tienen que estar utilizando la operación de la división. ¿Cuánto le salió? 1.155. Están olvidándose de poner un 0, ¿verdad? En la calculadora ustedes van a hacer esto. Primero ponen el 0, luego aplastan la teclita del punto, luego ponen el 6, luego ponen el 9, luego ponen el 3. Luego aplastan el botón de división. Seguido de eso, 11.55. eso, ahí sí, recuerden que tienen que salirles así en la calculadora. No estaban poniendo un 0. ¿Qué Así había que que hacer? ¿Qué operación había que hacer, dicen? la división. Recuerden que esto es una fracción. ¿Cuánto? ¿Qué división? Exactamente, una división. Y ahí nos sale Pero, 11
¿De qué ¿Cómo? número? Del número 0,693. Exactamente. Recuerden que el de arriba es el numerador, ¿sí? Numerador. Sí. El numerador va dividido para el denominador. Ay, Es una división. Recuerden que una fracción es una división. Si yo tengo esto, es que estoy dividiendo el número de arriba dividido para el de abajo. Y esto nos está dando en años, ¿no? El resultado. ¿Qué quiere decir? 11 años, 55, que más o menos viene a ser un poquito más de un año y medio. Recuerden que esto no son, todo está dado en años. Si yo digo la mitad de un año, que casi es 55, la mitad de un año sería 11 años y 6 meses y algunos días más, ¿no? Es más, deberíamos poder transformar esto y nos quedaría 11 años, 6 meses y la mitad de un mes serían 15 días aproximadamente, si es que transformamos esto, ¿ya? Pero el resultado se puede dejar de esta manera, ¿ya? De esta manera. Ahora, muy bien. Vamos a ver en el siguiente caso. Este es para el valor del 6%. También nos pidió que la capitalización del 8%. Ahora vamos a calcular con el interés al 8%, ¿sí? Al 8%. En este caso, primero debería encontrar el interés para poder encontrar directamente en la fórmula. ¿Cómo era esto de aquí? ¿Cómo tenía que tener? El porcentaje dividido entre 100. ¿Cuánto me quedará aquí? 8 dividido para 100, sobre 100. Muy bien. ¿Y eso nos da cuánto? 0,08. 0.0. Muy bien. Y de ahí pongo aquí en la fórmula, ¿no? Donde me dice que el tiempo para ese interés va a ser el logaritmo natural de 2 entre R. Y reemplazo. Simplemente el interés. Logaritmo no reemplazo. No, ese es un valor constante. Para 0. Ya. Vamos aquí a sacar. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? Es lo mismo que encontramos arriba, ¿no? No cambia esto. ¿Cuánto salió que valía el logaritmo de 2? 0,692. ¿Ya? 0,693. Perfecto. Dividido para 0,08. Lo único que tengo que tener cuidado aquí es con ingresar bien los valores de mi calculadora. ¿Sí? En este caso en la calculadora, ¿no? Se ponen los ceros. Aquí nos quedaría de esta manera, ¿no? Prácticamente parecido al anterior. Dividido para 0, luego agregan una coma, luego agregan otro 0 y luego agregan el 8. Eso debe, lo que les estoy poniendo aquí es para la calculadora, ¿no? Le sale 8,66. 8,66. A ver, voy a poner yo también, vamos a comprobar. Sale 12.0375. 8,66. 8,66 66. años, ¿ya?